Imaginemos por un momento, y esto va para quienes nos escuchan hoy, que entran a un quirófano. Qué imagen tan fuerte para empezar. Sí, es fuerte. Pero a ver, entran y hay un equipo de cirujanos ahí alrededor de la mesa. Ajá. Pero de pronto uno se da cuenta de algo súper macabro. O sea, esos cirujanos no están ahí para curar al paciente. Claro. Los cirujanos que vienen de afuera están abriendo al paciente exclusivamente para extraer los órganos más valiosos, porque los necesitan para su propio hospital. Wow. Y al otro lado de la camilla, los cirujanos locales, en lugar de detener a los extranjeros, lo que hacen es coser las heridas así nomás, de cualquier manera. Solo para salir del paso. Exacto. Y le inyectan, no sé, esteroides. No para sanarlo, sino para que el paciente parezca lo suficientemente vivo frente a su familia. Y así poder seguir cobrándoles la consulta indefinidamente. ¡Qué locura! Es una película de terror, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, según los documentos de inteligencia geopolítica que tenemos hoy sobre la mesa, esa es exactamente la cirugía que potencias extranjeras y actores locales podrían estar planeando hacerle a todo un país. Es una analogía brutal, sí, pero la verdad es que captura a la perfección la esencia del documento que vamos a desgranar hoy. Así es. Porque, a ver, cuando analizamos la diplomacia internacional, uno siempre espera cierta, digamos, arquitectura predecible, ¿no? Sí, claro, tratados, reglas. Exacto. Líneas rojas éticas, convenciones de derechos humanos. Pero el texto que nos ocupa hoy nos lanza a un escenario donde todos esos planos arquitectónicos pues simplemente han sido arrojados al fuego. Literalmente al fuego. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nuestra misión en esta radiografía es desentrañar una advertencia geopolítica sumamente cruda. Muy, muy cruda. Está en un documento que se titula Hoja suelta sobre Venezuela 2, y hoy vamos a explorar el futuro de esta nación sudamericana. Y también el peso aplastante que tiene la política exterior estadounidense moderna. Exactamente. Y la construcción de lo que el texto denomina un Frankenstein político. Ese término me pareció fascinante. ¿Lo es? Pero antes de entrar en materia, un apunte vital para quienes nos están escuchando. Este informe que vamos a desmenuzar hoy, no se anda con rodeos. Para nada. O sea, utiliza adjetivos muy duros, habla de delincuentes, de engendros, y pinta a figuras de todos los bandos con una luz bastante severa. Y por eso es súper fundamental dejar claro que desde esta mesa nosotros no estamos fungiendo como jueces morales. Así es. O sea, no estamos respaldando estas caracterizaciones. Nuestro trabajo aquí es estrictamente analítico. Totalmente neutral. Vamos a traducir y a reportar cuál es esa jugada en el tablero geopolítico que este informe en particular está denunciando. Sí, manteniendo total imparcialidad frente a las filias y fobias de la fuente original. Exacto. El objetivo es que la audiencia entienda cómo operan realmente estas fuerzas subterráneas. A ver, analicemos esto. El texto plantea que si queremos predecir lo que podría pasar en Venezuela, pues es inútil mirar solo a Caracas. Claro. Primero hay que entender a la fuerza externa que puede alterar absolutamente todo el tablero. O sea, el gobierno de los Estados Unidos bajo una administración de Donald Trump. Ajá, ese es el punto de partida del autor. Y aquí la fuente utiliza una metáfora visual que a mí me dejó, la verdad, muy sorprendido. Habla del factor IMCA. Sí, el famoso baile. Exacto. Explícame cómo funciona esto. Porque al principio, no sé, suena como a una simple broma sobre esa canción de los 70. Lo parece, pero la analogía va mucho más allá de una anécdota graciosa. O sea, pensemos en el baile de la canción IMCA. Sí, con los brazos haciendo las letras. Exacto. Tienes los brazos haciendo formas súper rígidas, moviéndose en direcciones que, parecen desconectadas. Como robóticas, ¿no? Sí, un poco caóticas si las miras de forma aislada. Lo que este análisis sugiere es que la diplomacia bajo esta administración específica opera exactamente bajo esa misma cadencia. O sea, de forma impredecible. Así es. Se mueve con una lógica personal que resulta completamente desconcertante para lo que es el establecimiento diplomático tradicional. Claro, porque un día hay amenazas de fuego y furia por Twitter o donde sea. ¿Y al siguiente? Al siguiente hay cartas amistosas y halagos. ¡Qué locura! Pero el error de muchos analistas, según el texto, es pensar que no hay música de fondo. Sí la hay. ¿Y cuál es esa música? El único eslogan que marca el paso de ese baile es el interés nacional transaccional inmediato. Punto. ¡Wow! Y es aquí donde, leyendo el documento, me topé con un término que me dejó pensando muchísimo. ¿Cuál? La fuente lo llama la doctrina Don Ro.
Ah, sí, la doctrina Monroe. A ver si te sigo con esto, porque asumo que es un juego de palabras, ¿no? Exactamente. O sea, toman la histórica doctrina Monroe, aquella política que siguió del siglo XIX, lo de América para los americanos, Sí, la que básicamente establecía la región como el patio trasero intocable de Washington. esa misma, y la cruzan con el estilo y el nombre de Donald Trump. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta mutación ya en la práctica? Esa es la disección correcta del término. La doctrina Monroe original trataba mucho sobre hegemonía y protección territorial, frente a potencias europeas. Cierto. Pero la doctrina Monroe, según la define nuestra fuente de hoy, toma esa hegemonía, pero le arranca de raíz cualquier pretensión de evangelización democrática. O sea, cero interés en exportar la democracia. Cero. Entrar en la lógica Monroe significa aceptar que la democracia, digamos como concepto abstracto, ya no es un valor indispensable para establecer relaciones internacionales. Madre mía. O sea que el pragmatismo sustituye a la épica. Pero la verdad ya no nos importa si tu gobierno es una democracia ejemplar o si es una dictadura férrea. Mientras hagan negocios. Exacto. Siempre y cuando los negocios cuadren y no representes un costo de seguridad alto para nosotros, estamos bien. Me cuesta digerir esa frialdad, te lo juro. Quiero decir, entiendo que los países defienden sus intereses económicos, pero llegar a este nivel de cinismo... Es fuerte. Supongo que esto es a lo que en ciencias políticas siempre se refieren con el término realpolitik, ¿no? Precisamente, la realpolitik pura y dura, que es esta política basada en consideraciones totalmente prácticas y de poder. Nada de ideales. Nada de moralidades. Y el documento ilustra esta implacable realpolitik alejándose un momento de América Latina. Ah, cierto, el salto a Medio Oriente. Sí, nos lleva al Medio Oriente y utiliza un ejemplo reciente con Irán que, la verdad, es verdaderamente revelador sobre cómo se aplican estas nuevas reglas del juego. Sí, recuerdo esa parte. Las cifras que expone sobre el caso iraní son una absoluta locura. Son impactantes. El texto relata un escenario donde, tras 28 días de conflicto, se registraron 3.500 salidas de combate 3.500, imagínate. por parte de Israel y Estados Unidos. Además, menciona una degradación del 75% de las instalaciones nucleares. Y de la infraestructura militar iraní en general. Exacto. 45 centros de comando de la Guardia Revolucionaria simplemente barridos del mapa. Desaparecidos. Es un nivel de devastación militar quirúrgica que, honestamente, roza lo apocalíptico. Sí, es básicamente la aniquilación operativa de la capacidad de amenaza de un Estado. Y en tiempo récord. Pero aquí está el giro que me dejó helado leyendo esto. Después de todo ese diluvio de fuego y destrucción, la teocracia de los ayatolás sigue gobernando en Teherán tranquilamente. Sí, siguen ahí. Y lo más impactante que señala el documento no es solo eso, sino que el plan de paz propuesto, que al final, bueno, fue rechazado por Irán, por ningún lado contemplaba la exigencia de un cambio de régimen. Así es, cero exigencias políticas internas. Es como si estuvieras viendo una partida de ajedrez donde se supone que el objetivo de todos es dar jaque mate al rey rival, ¿verdad? Claro, ese es el juego. Y de repente, un jugador saca una bola de boliche, destruye la mitad del tablero por completo, pero luego agarra al rey rival, lo levanta del suelo, lo vuelve a poner de pie en el centro de todas esas ruinas y le dice, ¿listo? ¿Seguimos jugando o qué? Qué buena analogía. Pero, a ver, ¿cómo se explica que semejante despliegue bélico multimillonario no busque erradicar el sistema político de raíz? Lo fascinante aquí es que en la Realpolitik el objetivo no siempre es ganar el tablero entero. Ah, no. No, a veces es simplemente asegurarse de que el otro jugador no pueda lanzar sus piezas hacia tu lado de la mesa. O sea, ¿solo quitarle los dientes? Exacto. La conclusión del autor aquí es que, en la fórmula Monroe, los cambios de régimen no son obligatorios en absoluto. Interesante. Tratar de invadir un país, derrocar a su gobierno, instalar una nueva democracia desde cero y encima financiar toda su reconstrucción Es un dolor de cabeza inmenso. es un proceso carísimo, es larguísimo, es súper impopular políticamente en casa y, para rematar, históricamente ha fracasado en un montón de casos recientes. Sí, Irak, Afganistán. Totalmente.
En cambio, si tú puedes reducir a cenizas la capacidad de tu enemigo para amenazarte, lo dejas aislado económicamente y simplemente gobiernas sobre los escombros. Te sale mucho más barato. Esa estabilidad, incluso si es una estabilidad dictatorial tutelada, te resulta infinitamente más útil para la realpolitik. Es un pragmatismo súper oscuro. Sí, prefieren a un enemigo castrado y predecible antes que lidiar con el caos inmanejable que significa construir un país libre desde cero. ¡Wow! O sea que si a Washington ya no le importa cambiar regímenes hostiles en el Medio Oriente, eso enciende una alarma gigantesca cuando volvemos la mirada a nuestra región, Gigantesca. porque nos lleva directamente a la incómoda, incomodísima pregunta central de todo este documento. ¿Qué pasa en Venezuela? Exacto. ¿Qué pasa cuando aplicas esa misma apatía democrática al caso venezolano? Claro, pero ojo, el texto hace una distinción muy clave aquí. Venezuela no es Irán. Ah, cierto. En Sudamérica, según esta inteligencia, Estados Unidos sí es, y cito, el factor primario y decisorio. ¿Por qué hay tanta diferencia? Bueno, lo es por el peso económico brutal que tiene, por el control absoluto de las sanciones financieras y obviamente por la cercanía geográfica. Estamos en su mismo hemisferio. Exacto. Y eso abre la puerta a un escenario que el análisis afirma que nadie quiere decir públicamente. El elefante en la habitación. Así es la posibilidad real, fría y súper calculadora de que a la comunidad internacional en el fondo le resulte útil que el régimen actual se quede en el poder en Venezuela. Pero bajo un esquema de tutelaje, como dice el texto. Bajo un tutelaje estricto, sí. Y aquí es donde se pone muy interesante. Y a la vez, te confieso que es donde necesité leer el párrafo 2 veces para asegurarme de que estaba entendiendo. Sí, es que es fuerte. Porque el documento original, no suaviza las cosas para nada. Describe textualmente a las esferas del poder actual como, cito, violadores de derechos humanos y traficantes. Es una condena absoluta y sin matices. Exacto. Pero a renglón seguido expone esta teoría del tutelaje y las negociaciones. Y yo me pregunto, me cuesta muchísimo creer que a una superpotencia le dé igual negociar con quienes tienen ese tipo de historial ético y penal. Parece contradictorio, ¿no? Que asegurar la arquitectura financiera y energética del norte podría pesar mucho más que todo ese abismo ético. Sí. O sea, ¿cómo funcionaría ese tutelaje en la práctica? Si conectamos esto con el panorama general, la premisa aquí es que en el ajedrez global, los recursos naturales actúan casi como un gran borrador gigante de historiales éticos. El petróleo lo lava todo. Tristemente, sí. El texto ilustra esta frialdad de la realpolitik dando señales muy, muy específicas de cómo se está pavimentando este camino en la actualidad. ¿Qué tipo de señales? Habla, por ejemplo, de la falta de ratificación reciente por parte de Estados Unidos al reconocimiento de la Asamblea Nacional que fue elegida en 2015. Ah, ¿la asamblea opositora? Sí, la cual el autor defiende a capa y espada como la única con origen verdaderamente democrático en el país. Y el texto contrasta ese vacío de apoyo internacional con la nueva asamblea legislativa que está proyectada para mayo de 2025, ¿cierto? Así es. Sí, porque a esa asamblea de 2025 el autor la llama directamente un adefesio. Adefesio, sí. Un calificativo muy duro. Bastante. Refleja, digamos, la ilegitimidad de origen que le atribuye el autor. Pero lo que realmente importa para las potencias no es cómo luce, sino su función práctica. ¿Y cuál es esa función? El documento describe que esta asamblea proyectada estaría completamente dispuesta a legislar a favor de Estados Unidos en materias que son vitales. Petróleo, me imagino. Petróleo, minería, oro, gas y todo el tema de reducción de aranceles. Y esto, fíjate que responde perfectamente a tu pregunta de por qué a una potencia extranjera le convendría este arreglo moralmente dudoso. A ver, explícame eso. Piensa en esto. Si una corporación enorme extranjera quiere operar en un país con inmensas riquezas naturales, lo más engorroso del mundo es lidiar con una asamblea nacional que sea legítima y democrática. Claro, porque te van a pedir cuentas. Exacto. Una democracia real te exige transparencia, convoca debates públicos larguísimos sobre los contratos, defiende los intereses de la nación sudamericana. Las leyes laborales, el impacto ambiental. Todo. La democracia, por diseño, es ruidosa,
es lenta y pone obstáculos al capital extractivo. Tiene mucho sentido. En cambio, si tú tienes a un régimen que está aislado internacionalmente, que está desesperado por conseguir algo de liquidez rápida y que está respaldado por una asamblea hecha a su medida, que está dispuesta a firmar cualquier concesión a puerta cerrada y de madrugada, Es el paraíso corporativo. ese es el ambiente general para la extracción rápida. Eso, según las fuentes, es un tutelaje limpio y sencillo. Permite operar sobre las riquezas nacionales sin ningún contrapeso. Es decir, en términos prácticos, es muchísimo más fácil negociar un barril de petróleo barato con alguien que no tiene que rendirle cuentas a absolutamente nadie. Exactamente. La estabilidad a corto plazo de un proveedor autoritario supera por mucho la volatilidad de un proveedor democrático. Al menos bajo esta lente puramente extractiva de la que hablamos. Así es. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Porque para demostrarnos que este pragmatismo transaccional sobre el territorio de otros países es un patrón real y comprobable, el documento nos lleva de viaje otra vez. Sí, a un caso histórico muy reciente. En Europa Oriental. Y aquí es donde introduce un concepto que a mí personalmente me heló la sangre. La Ucrania del Caribe. Es un antecedente fundamental para que entendamos la verdadera magnitud del riesgo del que habla el texto. A ver, ponnos en contexto con este antecedente. El autor menciona una cumbre pasada y muy comentada, por cierto, entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ajá. Según este análisis, sobre la mesa de esas negociaciones geopolíticas se pedía o se planteaba la posibilidad de que Ucrania entregara más del 30% de su territorio a Rusia. El 30%. Es una locura. Sí, a cambio de pacificar la región. Y ojo, no hablamos de tierras vacías o yermas, hablamos de zonas que concentran una inmensa riqueza en minerales y desarrollo industrial. O sea, básicamente se contemplaba la mutilación de un país soberano como si fuera simple moneda de cambio. Para complacer a una potencia y evitarse problemas mayores. Pero el texto destaca que Volodymyr Zelensky y el pueblo ucraniano se plantaron y frenaron en seco esas aspiraciones desde el inicio. Sí, y hoy siguen defendiendo su territorio con uñas y dientes. Y aquí es donde el autor aterriza este misil conceptual en Sudamérica. Exacto. Afirma que existen facciones muy poderosas dentro del gobierno estadounidense, abogando por aplicar exactamente la misma plantilla, pero en Venezuela. Quieren convertir al país en esa Ucrania del Caribe. O sea, manteniendo a quienes están en el poder a cambio de transacciones masivas de recursos, cediendo el control a cambio de una paz impuesta. Y esto plantea una pregunta importante, porque fíjate, para que una operación transaccional de este calibre funcione y se sostenga en el tiempo, no basta solamente con la voluntad de los actores externos, en Washington o donde sea. Claro, necesitas a alguien adentro que te abra la puerta. Exactamente. Se requiere una arquitectura interna de complicidad. Y aquí entramos en la parte, diría yo, más sociológica de todo el documento. La creación del monstruo. Sí, que describe la construcción de lo que llama un Frankenstein, porque el autoritarismo necesita aliados que le laven la cara. Y la anatomía de este Frankenstein político que describe la fuente es fascinante y aterradora. Muy descriptiva. O sea, menciona que mientras estas potencias negocian afuera con sus intereses, internamente hay toda una fauna de actores locales construyendo al monstruo. Sí, sí. Habla de, por ejemplo, falsos empresarios, Ajá. políticos a los que denomina alacranes, que bueno, para quienes no son de allá es un término muy usado en la política venezolana para referirse a esta gente que traiciona a sus electores por dinero. Los vendidos, digamos. Tal cual. Y todo un séquito de analistas y supuestos expertos que están dedicados a, textualmente, lavarle la cara al monstruo. Para que parezca un país normal. Exacto. Y la metáfora que usa para describir cómo están cosiendo a este Frankenstein es brillante. Dice que usan el brazo del mercantilismo y la pierna del autoritarismo. ¡Qué imagen tan potente! Todo con un solo objetivo, mantener el control sobre lo que él llama la piñata venezolana. O sea, la repartición constante de riquezas. Es que esa convergencia de intereses es letal. Analicemos cómo se conectan. A ver. El brazo del mercantilismo que menciona el texto representa esta apertura económica ficticia, el capitalismo de compadres. Las burbujas. Exacto. Es la creación de burbujas económicas, zonas de tiendas de lujo, casinos y concesiones súper opacas donde una pequeña mayoría cómplice y la élite hacen fortunas enormes muy rápidamente. Mientras el resto del país sufre. Claro. Y la pierna del autoritarismo es lo que asegura que ese negocio no se caiga.
garantiza que nadie en la clase trabajadora pueda hacer huelgas, ni protestar por salarios de hambre, ni denunciar la corrupción, porque la represión los aísla por completo. Entonces, si lo veo así, vuelvo a mi analogía inicial de los cirujanos macabros. Totalmente aplicable. Porque esta situación es como tener a esos cirujanos extranjeros operando para buscar los recursos, y a los cirujanos locales operando para mantener sus burbujas de negocios. Y el paciente, que es la democracia, pues a nadie le importa si sobrevive o no. Exacto. El autoritarismo local se vuelve sostenible y hasta cómodo si logra ofrecer suficientes negocios a estos grupos. No importa nada más. Así es como el Frankenstein camina, no porque sea algo natural o viable a largo plazo, sino porque hay demasiada gente beneficiándose económicamente de mantenerlo de pie, cueste lo que cueste. Frente a esta maquinaria de intereses tan monumental y esta connivencia interna tan descarada, el autor del texto cierra examinando la única fuerza que podría frenar esto. La resistencia interna. Sí, a su juicio, la única fuerza que puede torcer este destino oscuro es el liderazgo opositor interno. Y el texto es súper directo al identificar en quién recae esa responsabilidad. Menciona de forma explícita a María Corina Machado. Como el único liderazgo aglutinador. Sí, la describe como la única figura capaz de enfrentar estas pretensiones transaccionales de frente. Y el autor enfatiza que llegados a este punto de la crisis, no hay tonos grises. O estás de un lado o estás del otro. Exacto. No hay espacio para posturas ambiguas cuando literalmente el país entero está siendo tratado como un botín de piratas. Y hace un reconocimiento que me pareció un matiz importante. ¿Sobre Washington? Sí. A pesar de todas estas fuerzas transaccionales, el texto reconoce que dentro del mismo gobierno de Trump sí hay aliados genuinos. Claro. Voces que sí comprenden la gravedad de la situación. Sí que entienden lo peligroso que es consolidar a este Frankenstein en la región. Pero la advertencia que les lanza es fulminante. Dice que la balanza solo se va a inclinar desde adentro. Nadie va a venir a salvarlos desde afuera. Exacto. Y eso nos lleva a lo que yo considero de verdad el llamado de atención más duro de todo el documento. Es una reprimenda tremenda. Sí, hacia la misma oposición. El autor relanza una exigencia muy severa a la dirigencia opositora. Les exige dejar de actuar con las prácticas del pasado. Inmediatamente. Sí. Pide que evolucionen de una vez por todas, que estudien, que tengan preparación real y critica muchísimo que sigan dependiendo del levantado de mano. Del caudillismo. Y luego lanza la metáfora clave del texto que te juro tuve que buscarla para entenderla bien. La del quino. Sí. Dice textual, no podemos pasar del quino de Chávez a la lotería de María. Yo me quedé como, ¿qué es esto del quino? Es una referencia muy local, pero muy certera. Claro, para la audiencia que no conoce el contexto de Venezuela, entiendo que el quino era uno de los juegos de lotería más populares hace años allá, ¿no? Sí, súper emblemáticos los fines de semana. O sea, yo reacciono a esta frase y me parece, ¡guau! Es súper punzante. Lo que está criticando aquí es la dependencia absoluta del pensamiento mágico latinoamericano. El mesianismo político. Totalmente. Exacto. Esa tendencia de comprar un boleto de lotería electoral y simplemente sentarse en el sofá a esperar pasivamente que la suerte o que una sola figura carismática, una figura mesiánica, resuelva por arte de magia una tragedia que lleva décadas construyéndose. Y te pregunto, ¿no es esta la advertencia más dura de todo el texto? Yo diría que estoy segura de que sí. O sea, que incluso teniendo la razón moral de tu lado, ¿la falta de evolución política los condena directamente al fracaso? Es exactamente el mensaje final de la fuente. Tener la razón moral y ser la víctima de un sistema atroz no es suficiente para ganar en el terreno de la realpolitik. Qué duro escuchar eso. Lo es, pero es la realidad. La historia, al final del día, no recompensa a quienes simplemente sufren y esperan. Recompensa a quienes se organizan tácticamente. A quienes actúen. El autor exige que las organizaciones opositoras dejen de esperar un golpe de suerte y sumen voluntades con el ejemplo y la capacidad de gestión. O sea, preparación real en lugar de mesianismo. Y para la población civil, el mensaje es la vigilancia ciudadana. Fiscalizar todo. Sí, esa es la primera y última línea de defensa para, y cito textualmente porque el autor lo pone así de claro, para que la población no sea jodida de nuevo. No sea jodida de nuevo, fuerte y claro. El destino hacia la libertad plena requiere madurez, requiere instituciones sólidas, no recetas mágicas ni loterías. Es un documento que, honestamente, no deja a ningún actor político ileso.
Y bueno, así vamos aterrizando al final de esta inmersión profunda de hoy. Ha sido un viaje denso, sin duda. Sí que lo ha sido. Hemos recorrido un camino bastante complejo. Empezamos analizando lo sumamente impredecible que es la política exterior estadounidense con esto del factor YMCA. Y la mutación de la doctrina Monroe. Claro. Comprendimos la crudeza del tutelaje, donde la Realpolitik prioriza la extracción de recursos por encima de cualquier valor ético. Viéndolo reflejado en la devastación sin cambio de régimen en Irán. Exactamente. Luego vimos cómo esa misma lógica transaccional amenaza con convertir a Venezuela en una Ucrania del Caribe. Fomentando ese ecosistema interno de favores, el famoso Frankenstein. Ese monstruo cocido con mercantilismo y autoritarismo. Y terminamos con ese llamado urgente, ese balde de agua fría, exigiendo madurez política a la oposición. Porque la libertad no se gana jugando a la lotería. Yo creo que lo que este documento nos ofrece al final es una mirada sin filtros a cómo opera realmente el poder en las sombras. Totalmente. Y entender esta maquinaria geopolítica es vital, no solo para quienes están interesados en el caso venezolano. No para cualquiera, la verdad. Para cualquiera que quiera comprender cómo las grandes potencias hoy en día moldean, negocian y muchas veces sacrifican el destino de las naciones pequeñas en la era moderna. Lo cual nos deja con un pensamiento bastante provocativo para que quienes nos escuchan hoy se lo lleven a casa y lo mastiquen un rato. A ver, ¿cuál es? Hemos visto en esta radiografía cómo la política internacional moderna parece estar completamente dispuesta a aceptar a estos Frankensteins autoritarios. Ajá, a normalizarlos. Sí, a darles oxígeno y reconocimiento, siempre y cuando mantengan un flujo constante y barato de minerales y energía. Si esa es la regla del juego ahora. Sí. ¿Qué incentivo real les queda a las potencias mundiales para defender la democracia en los países del sur global? Es una pregunta enorme. Es la gran paradoja. O sea, ¿acaso la libertad se está convirtiendo progresivamente en un bien de lujo? Un bien carísimo. Un bien que cada nación debe financiar, conquistar y defender de manera completamente solitaria. Pagándolo exclusivamente con su propio sufrimiento ciudadano. En un mundo donde lamentablemente ha sido reemplazada por la simple conveniencia. Es como volver a los planos del edificio que mencionamos al principio. Si el arquitecto global está dispuesto a construir rascacielos sobre cimientos de opresión solo porque los materiales le salen más baratos, entonces los ciudadanos que habitan esos edificios son los únicos que pueden detener la obra. no hay de otra. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este ejercicio de desgranar la perspectiva y la compleja advertencia que encierran estas hojas sueltas. Ha sido un placer. Sigan cuestionando cómo se mueve realmente el poder allá afuera, y nos encontramos en nuestro próximo análisis a fondo.